¿Alguna vez has sentido que las cargas que llevas son demasiado pesadas? ¿Alguna vez has sentido que tu nivel de estrés está en su límite y que ya no puedes afrontarlo más? La lección de hoy brinda ayuda práctica cuando llegamos al punto de ruptura. De hecho, ya sea que nuestras cargas sean extremadamente pesadas o relativamente ligeras, Jesús nos invita a acercarnos a Él para encontrar descanso. Jesús nos dice: carguen mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil, ligera mi carga, liviana mi carga. ¿Notaste los 3 mandatos específicos de las 3 palabras en esta declaración de Cristo? Primero dice: venid a mí. Él es la fuente de nuestra paz. Él es la fuente de nuestra fuerza. Él es el único que puede levantar nuestras cargas. Él es el único que realmente puede aliviar el estrés abrumador que a veces experimentamos. Y el segundo comando de 3 palabras: toma mi yugo. Eso nos recuerda de que los animales, los bueyes que están en yugo se unen para el servicio. Y cuando nos unimos a Cristo en el servicio para los demás, nuestras cargas se vuelven más ligeras. Estudiaremos más a fondo sobre lo que significa estar en yugo con Cristo en esta lección de hoy. Y el tercer mandamiento de 3 palabras es: aprende de mí, dice Jesús. Jesús cargó el peso de este mundo sobre sus hombros, pero vivió una atmósfera de paz divina. No estaba estresado por los desafíos que enfrentó. Hoy exploraremos este pasaje con considerable detalle, enfatizando especialmente el anhelo de Jesús de que descansemos en Él y encontremos paz en el corazón y la mente. Toma tu Biblia y en un momento más descubriremos un mensaje del corazón de Dios a nuestros corazones. Regresemos a nuestro versículo central, Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Qué maravillosa promesa nos ha dejado Jesús aquí. Al fin y al cabo, ¿quién no se ha sentido agobiado a veces, no tanto en el trabajo en sí, aunque con frecuencia también puede ocurrir, sino por la carga y la fatiga pesada que conlleva la vida misma? Y Jesús aquí nos está diciendo que Él sabe por lo que estamos pasando, que puede ayudarnos. Es decir, si se lo permitimos, Jesús se adelanta aún antes que nosotros hayamos nacido, se adelanta a nuestros problemas. Y luego, después de indicarnos que llevemos su yugo, nos dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En otras palabras, deshazte de los yugos y las cargas que llevas, dámelas, dice Jesús, y toma las mías sobre ti, porque las mías son más fáciles de llevar. La pregunta es: ¿cómo podemos experimentar el descanso del que habla Jesús? Al fin de cuentas, vivimos en un mundo donde, después del pecado, el Señor le dijo a Adán: con el sudor de tu rostro comerás el pan. Por lo tanto, sabemos que lo que es trabajar y llevar cargas que pueden parecer demasiado difíciles de soportar, ¿verdad? Al menos por nuestra cuenta. Jesús nunca habló sin un contexto. Mateo 11 marca un punto de inflexión en el Evangelio de Mateo, porque las declaraciones que denuncian a importantes ciudades de Galilea son las más duras que se hayan oído en todo el Evangelio. Jesús no intenta congraciarse con la gente, pone el dedo en la llaga. Él se relaciona con la gente que ellos llamaban equivocada o pecadores. Y su pretensión de perdonar pecados es escandalosa a los ojos de los dirigentes religiosos. De hecho, Jesús pronuncia algunas palabras poderosas de condenación sobre su pueblo e incluso los compara desfavorablemente con Sodoma, que en ese entonces, al igual que hoy, era considerado un lugar de implacable maldad. Él dijo: por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Las tensiones aumentan y, no obstante, en medio de todo esto, Jesús cambia de marcha y ofrece un verdadero descanso. Él puede hacerlo porque todas las cosas, dice Él, me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre.
La capacidad, amados, de Jesús para dar descanso se basa en su divinidad y su unidad con el Padre. Antes de que podamos llegar a deshacernos de nuestras cargas, debemos comprender que no podemos llevarlas solos. De hecho, la mayoría no podrá deshacerse de ellas, a menos que reconozca su verdadera condición. Y la invitación de Jesús se basa en la necesidad. Su declaración en San Mateo 11:28 comienza con un imperativo. En el original griego dice venid. No es opcional, dice venid. Representa la condición previa para encontrar descanso. Ahora, venid significa que debemos ceder el control, ¿verdad? En una época en la que podemos controlar convenientemente muchas cosas de nuestra vida a través de teléfonos inteligentes, resulta que ir a Jesús no es el camino natural. Queremos nosotros estar en el volante, tener el control. De hecho, para la mayoría, el rendirse es la parte más difícil de la vida cristiana. Sí nos encanta hablar, y con razón, sobre todo lo que Dios hace por nosotros en Cristo y que no podemos salvarnos a nosotros mismos o cosas por el estilo. Todo esto, amados, es cierto. Pero al final, todavía tenemos la decisión que tomar la decisión de venir a Jesús, o consciente, ¿verdad? Conscientemente de ir a Jesús, lo que significa entregarnos a Él. Y aquí es donde la realidad del libre albedrío, la libre elección, se convierte en el centro de la vida cristiana. Por eso la pregunta es, ¿qué cargas llevas? ¿Cómo puedes aprender a dárselas a Jesús y experimentar el descanso que le ofrece y a un costo tan grande para Él? Vayamos a los siguientes versículos y notemos por qué nos manda Jesús a llevar el yugo inmediatamente, después de habernos invitado a entregarle nuestras cargas y hallar verdadero descanso. Vamos a Mateo 11, 29 y 30. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea que después de dar el primer imperativo, hay dos imperativos más: llevad y aprended, que centra la atención de la audiencia en Jesús, nada más que en Jesús. O sea que debemos llevar su yugo y aprender de Él. La íntima relación de la deidad entre el Padre y el Hijo ofrece una ilustración poderosa que puede explicar la metáfora del yugo en estos versículos. Porque el Padre y el Hijo trabajan unidos para salvar a la humanidad. Si bien el yugo es un símbolo de sumisión, también es una metáfora que comunica unidad de propósito. O sea que nos sometemos a su yugo y aceptamos la tarea que Él nos encomienda de bendecir a quienes nos rodean. Nosotros no llevamos su yugo, simplemente estamos uncidos a Él porque su yugo es fácil y su carga es ligera. El segundo imperativo, aprended de mí, reitera también este concepto, como dijimos al comienzo de la introducción. Pero en griego el verbo aprender se relaciona con el término discípulo. Y cuando aprendemos de Jesús, somos verdaderamente sus discípulos. La obediencia y el compromiso son características del discipulado. Bueno, nos preguntamos, ¿cuál es la diferencia entre estar cargados y llevar el yugo? Llevar su yugo. El yugo, como metáfora de la ley, era común en el judaísmo. En Hechos 15 lo utiliza en referencia a la ley de la circuncisión. En Gálatas 5 contrasta la libertad que ofrece Jesús con el yugo de la esclavitud, que es una referencia a la ley como medio de salvación. El hecho de estar unidos a Jesús enfatiza la obediencia y el compromiso de seguir sus pasos y participar en su misión. Si bien no podemos aspirar a agregar nada a la salvación que Jesús ganó para nosotros en la cruz, sí podemos convertirnos en sus embajadores y compartir las buenas nuevas con quienes nos rodean. O sea que la interpretación que Jesús hace de la ley, como lo demuestra en el Sermón del Monte, es aún más radical que la que adoptaron los fariseos. Porque lo que Jesús requiere, y los principios del reino le llamamos el Sermón del Monte, ¿verdad?, es una cirugía del corazón, no solamente una reformación externa, porque transforma nuestras motivaciones. ¡Qué promesa hermosa!
cirugía del corazón, ¿verdad? Descanso para vuestras almas, dice Jesús. Por eso pregunto, ¿cómo has vivido ese descanso? ¿Lo has experimentado? ¿Cómo es? Al centrarnos en Jesús y en lo que Él nos ofrece, ¿cómo podemos comenzar a reconocer ese descanso? La mansedumbre es una cualidad que es menospreciada en la actualidad, porque cada uno defiende sus derechos. Cada uno tiene que ser el centro aparentemente, y la humildad a veces es motivo de burlas. Las redes sociales, aún los deportes, todo en este mundo nos han enseñado a prestar atención a lo estridente, lo ruidoso, lo misterioso, lo salvaje, lo extravagante, aquello que apela el ego del ser humano y a veces lo peor de nuestra naturaleza. Efectivamente, muchas de las normas del mundo son totalmente opuestas a lo que Dios considera importante y valioso. En otras palabras, hermanos, este mundo no es compatible con la vida cristiana, por eso tenemos que nacer a una nueva naturaleza. Mira lo que dice este libro hermoso, Palabra de Vida del Gran Maestro, una cita inspirada por Dios. El conocimiento de la verdad no depende tanto de la fortaleza intelectual como de la pureza de propósito, la sencillez de una fe ferviente y dependiente. Los ángeles de Dios se acercan a quienes con humildad de corazón buscan la dirección divina. Se les da el Espíritu Santo para abrirle los ricos tesoros de la verdad. Hermosa cita, ¿verdad? Dios permita que sea nuestra experiencia. Ahora observa los siguientes versículos. Y en base a ellos, quiero preguntarle, ¿cómo definirías la mansedumbre y la humildad? Voy a San Mateo, a 1 Pedro y luego terminaré con Isaías. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Pablo, por su parte, habla de la mansedumbre y la ternura de Cristo. El ser manso y mostrar mansedumbre no quiere decir que uno sea presa fácil de la gente que quiere tomar ventaja. No se trata de eso. Porque el mismo Jesús no buscaba la confrontación. Sin embargo, cuando lo enfrentaron, él respondió con valentía. Pero al mismo tiempo se expresó con amabilidad. Y al lamentarse sobre Jerusalén justo antes de la cruz, él no profirió maldiciones, sino imágenes verbales de un futuro devastador, bañadas en lágrimas. ¿Sabes que el Nuevo Testamento a menudo describe a Jesús como el segundo Moisés? Él habla desde un monte al exponer los principios del reino. Provee comida milagrosa a grandes multitudes. Y Números 12 describe a Moisés como manso, lo cual se repite en Mateo 11, que Jesús era manso y humilde de corazón. Los testigos de la alimentación de los 5,000 exclaman maravillados, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo, que de paso es una referencia a Deuteronomio 18 y el papel de Moisés como profeta. La humildad y la mansedumbre, características de Jesús, superan claramente las de Moisés, por supuesto. En definitiva, Él es nuestro divino Salvador. Y aunque Moisés se ve un paralelismo con Él y Jesús, aunque Moisés se ofreció a entregarse para salvar a su pueblo, su muerte no habría logrado nada, porque Moisés era un pecador y él mismo necesitaba un Salvador. Alguien que cargara con sus pecados y que pagara por ellos. Si bien podemos aprender de Moisés y la historia de su vida, no podemos hallar salvación en él. Antes bien necesitamos un Salvador que pueda ocupar nuestro lugar, no solo como intercesor, sino además como nuestro sustituto. La intercesión es importante, pero solo el Dios que pende de la cruz con la carga de nuestro pecado, aquel que pagó en sí mismo el castigo de nuestro pecado, es quien puede salvarnos de las consecuencias legales de nuestros pecados que nos causarían, que lo merecemos, ¿verdad? Merecemos el castigo. Por eso, por más grande que fuera el ejemplo que Jesús nos haya dejado,
todo sería en vano sin la cruz y la resurrección. Allí se centra la victoria. Allí está nuestra esperanza. Bien, ya hemos notado que el uso que hace Mateo del yugo en esta parte refleja el uso que hace el judaísmo del término en otros pasajes del Nuevo Testamento, que se refieren a la interpretación errónea de la ley. Los padres siempre recuerdan el momento en que su hijo dio el primer paso, ¿verdad? Tú te acordarás. A un primer paso vacilante le sigue un segundo paso tentativo, luego un tercero y para entonces es más probable que el niño tropiece y caiga. Puede haber algunas lágrimas y quizás hasta un moretón, pero una vez que el niño haya sentido la libertad de movimiento, se levantará y volverá a intentarlo. Caminar, caerse, levantarse, caminar, caerse y levantarse. Y la secuencia se repite muchas veces antes que el niño pueda caminar con seguridad. Y sin embargo, en medio de tropiezos y caídas, hay una carita orgullosa que declara triunfal: papá, mamá, puedo caminar. Amados, caminar con Jesús quizás no siempre es fácil, pero siempre es bueno y apropiado. Podemos tropezar, incluso podemos caer, sin embargo, podemos levantarnos y seguir caminando con Él a nuestro lado. Mira lo que escribió Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Bueno, ¿qué significa esto? ¿Cómo Cristo nos ha hecho libres? ¿Cuál es la diferencia entre el yugo que nos pide que llevemos y el yugo de la esclavitud contra el que nos advierte Pablo? Si bien no sabemos exactamente lo que Pablo quiso decir con el yugo de la esclavitud, podemos asegurar que no se refería a la obediencia a la ley de Dios, los 10 mandamientos. No. Al contrario, es a través de la obediencia mediante la fe, sabiendo que nuestra salvación está asegurada no en base de la ley, sino en la justicia de Cristo que nos cubre. En base a eso es que podemos tener verdadero descanso y libertad. ¿Por qué hay más descanso en llevar una vida de obediencia a la ley de Dios que en desobedecer la ley de Dios? ¿Quiénes se sienten libres? ¿Los que están cometiendo delitos huyendo de las autoridades o los que están obedeciendo las leyes del país? Bueno, la declaración final de Jesús en San Mateo 11:30 usa una imagen de llevar una carga. Dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Moisés estaba contento de ver a su suegro Jetro después de que Israel salió de Egipto y cruzó el mar. Vamos a ver de qué se trata el llevar la carga de otra persona en esta historia. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 18, versículos 13 en adelante. Y nos dice así: Aconteció que al día siguiente que se sentó Moisés a juzgar al pueblo, el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos vienen a mí y yo juzgo entre uno y otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Desfallecerás de todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz. Yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Bueno, el pueblo acudía a Moisés para resolver pleitos desde la mañana hasta el atardecer. Y cuando el suegro de Moisés vio esto, le suplicó encarecidamente a su yerno que organizara una estructura que le permitiera concentrarse en las cosas grandes, mientras confiaba a otros
que se encarguen de las cosas más pequeñas, las cosas más mundanas. Las Escrituras nos dicen que Moisés escuchó la voz de Jetro e implementó estos cambios alentadores. Y cuando Jesús nos dijo que su carga es ligera, quiso recordarnos que podemos confiar en Él, el mayor portador de cargas. Como Moisés debemos aprender que necesitamos que otros compartan también nuestras cargas. En 1 Corintios 12, la imagen de Pablo acerca del cuerpo de Cristo ofrece una buena ilustración de cómo pueden compartirse las cargas, ¿verdad? Necesitamos un cuerpo funcional para poder soportar cualquier peso. Necesitamos piernas, brazos, hombros, músculos, tendones para llevar cualquier cosa. Y aquí está lo que nos dice Gálatas capítulo 6, versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. O sea que el hecho de ayudarnos a llevar los unos las cargas de los otros, pregunto, ¿cómo nos ayuda a cumplir la ley de Cristo? Recuerda que la ley se resume en amar a Dios y amar al prójimo, la dimensión vertical con Dios y la horizontal unos con otros. El contexto inmediato de este pasaje puede ofrecer alguna ayuda, porque Pablo declara que si un hermano cae en tentación debemos restaurar a esa persona con un espíritu de mansedumbre. O sea que llevar las cargas significa restaurar a alguien que se ha desviado para ayudar a esa persona a ver la gracia divina. Pero también significa ayudarnos unos a otros cuando nosotros o ellos padecemos dificultades. ¿Sabes tú que el término griego designado para carga puede referirse a un peso pesado o una piedra? Un peso muy pesado. Es un recordatorio de que todos llevamos cargas y que todos necesitamos a que alguien venga a ayudarnos a llevar esa carga. Compartir la carga es una actividad de la iglesia ordenada por Dios, que requiere mansedumbre, produce compasión, ayuda a que otros sean felices. Por eso pregunto, piensa la última vez que alguien te ayudó a llevar una carga tal vez estabas luchando con una carga muy seria. ¿Por qué eso significó tanto para ti? Lo cual nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué carga puedes tú ayudar a llevar ahora? Y ahora, para finalizar, una hermosa cita inspirada del libro Fe y Obras, página 38-39. Se necesitan vigilancia constante y devoción ferviente y amante, pero ellas vendrán naturalmente cuando el alma sea preservada por el poder de Dios mediante la fe. No podemos hacer nada, absolutamente nada, para ganar el favor divino. No debemos confiar en absoluto en nosotros mismos ni en nuestras buenas obras. Sin embargo, cuando vamos a Cristo como seres falibles y pecadores, podemos hallar descanso en su amor. Dios aceptará a cada uno que acuda a Él confiando plenamente en los méritos de un Salvador crucificado. El amor brota en el corazón. Puede no haber un éxtasis de sentimientos, pero hay una confianza continua y serena. Toda carga se hace liviana, pues el yugo que impone Cristo es fácil. El deber se convierte en una delicia y el sacrificio en un placer. La senda que antes parecía sumida en tinieblas se convierte en brillante con los rayos del sol de justicia. Esto es caminar en la luz, así como Cristo está en luz. Oh, amados, ¿puedes pensar en algo en tu vida que te impida entregarte plenamente a Jesús hoy? ¿Hay algo que te impida venir a Él? Hay muchas personas que piensan que no pueden venir a Cristo a menos que primero se arrepientan de sus pecados, abandonen sus malos hábitos. La verdad es que venimos a Jesús tal como estamos, con nuestras faltas, atormentados por la culpa y atormentados por la debilidad de nuestra carne. Cuando venimos nos acepta con los brazos abiertos. Nos da el don del arrepentimiento, acepta nuestra confesión. Él nos recibe como sus hijos e hijas. Él nos da poder para vencer. Unidos a Él ahora, nos convertimos en nuevas criaturas en Cristo. Qué lindo sería comenzar el día con declaraciones como estas. Jesús, hoy vengo a ti. Reconozco que eres la fuente de mi paz, propósito y alegría en mi vida. Te presento mi voluntad hoy y pongo todos mis planes a tus pies.
Jesús, revélame cualquier cosa en mi vida que no esté en armonía con tu voluntad, donde tenga actitudes, sentimientos, deseos y hábitos que, son contrarios a tu voluntad. Por favor, revélamelos. Hoy, mi mayor deseo es complacerte. Que esa sea nuestra oración. Oremos en este momento. Padre Celestial, ¿has escuchado esto que acabamos de decir en nuestra oración? Queremos entregarnos a ti. Queremos hallar el verdadero descanso. El descanso que ofrece tu Hijo, diciendo: venid a mí. Hay cargas que todos llevamos, pero tú eres mayor que cualquier carga y nos invitas a llevar esa carga junto con nosotros para que sea más liviana. Que podamos comprender esto, aceptar la invitación de ir a Jesús, rendirnos a su voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos y será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal. Transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Mientras tanto, Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en el viaje de la vida, las cosas van a terminar bien, muy bien, si haces de la Biblia tu GPS y a Jesús como tu guía. Maranata.